Este es su amigo el pastor Carmelo Soto, una vez más por aquí en otro segmento de Still Waters. Gracias a todos los que se han comunicado con nosotros y nos han mostrado su apoyo, sus palabras tan hermosas, dejándonos saber que lo que hacemos aquí desde este humilde púlpito cibernético ha sido de bendición y esperamos que siga siendo de bendición para cada uno de ustedes. Hemos estado trabajando con el Salmo 23 ya por espacio de 5 segmentos con mirando la hermosura y lo profundo de este salmo, y quisiéramos recapitular rapidito, ¿verdad? Lo que habíamos hablado en el principio para beneficio de aquellas personas que tal vez estén conectándose por primera vez con nosotros en este día. Una de las cosas que son interesantes es que los teólogos dicen, la gran mayoría de ellos, que a ciencia cierta no se puede determinar en qué tiempo del rey David fue el que él escribió el Salmo 23. Ellos dicen que no saben si fue en un tiempo de bonanza, si fue en un tiempo de aflicción, si fue en uno de esos tiempos de donde estaba siendo perseguido, en tiempos de guerra. Ninguno se pone de acuerdo. El único que se aventuró diría yo, a tal vez poner una fecha, una temporada en la que el salmista escribe el Salmo 23 es un teólogo alemán de nombre John Michaelis. John Michaelis dice que hay una gran probabilidad que el Salmo 23 David lo escribió desde su trono tranquilamente, después que eliminó a todos los enemigos que se levantaron contra él en la revolución de su hijo Absalón. La realidad de las cosas es que haya sido en tiempo de paz, haya sido en tiempo de persecución, haya sido en los tiempos de angustias del rey David, lo que realmente nosotros sabemos es que el Salmo 23 nos deja ver a nosotros claramente qué tipo y qué clase de relación David tenía con Dios, que dicho sea de paso, creo que es la relación que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos con Él, que usted que está allá al otro lado de la cámara y que yo que estoy aquí desde esta pequeña oficina, nosotros podamos de alguna manera utilizar el Salmo 23 para entender la cercanía que Dios quiere tener con cada uno de nosotros y diría yo de la manera en que nosotros debiéramos de responderle al Señor. Cuando David comienza en el verso 1 del Salmo 23, David comienza con una declaración absoluta y esto a mí me inspira, me motiva, porque lo que puedo ver en David es que él no tiene titubeos en lo que él va a decir o lo que dice en el Salmo 23, específicamente en ese verso 1. O sea que David lo que está diciendo es que en la declaración mía de que Jehová es mi pastor, no depende de los tiempos que yo esté viviendo, no depende de cómo yo me sienta, no depende si estoy en tiempos de paz o en tiempos de guerra, en tiempos de abundancia o en tiempos de escasez. La convicción es que David dice: Jehová es mi pastor. Y este concepto de pastorear envuelve vamos a decir, cuatro elementos en el original hebreo. En el original hebreo, cuando hablamos de pastorear, estamos hablando de cuatro conceptos que realmente cuál de los cuatro más profundo, más hermoso y diría yo más inspiradores para nosotros. ¿Qué le parece si por un momento entramos a esos cuatro conceptos rapidito para que nosotros podamos entender cuál era la pasión, la convicción que el rey David tenía cuando él dice: Jehová el Señor es mi pastor? El primer concepto que queremos presentar en esta palabra que en hebreo se conoce como Nahal. Nahal significa que es alguien que me guía. O sea, el concepto de pastorear es el concepto de guiar, de ir delante de alguien mostrando el camino, tal y como sucedía cuando David era pastor de las ovejas de su padre en los tiempos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, e incluso todavía se practica en estos tiempos, donde los pastores ponían nombres a las ovejas
individualmente y las ovejas respondían cada vez que el pastor las llamaba. Entonces, en esta cultura de pastores hay algo que a mí me llama la atención, es que mientras el pastor no se mueve, las ovejas están pastando alrededor de él, cerca de él. Pero inmediatamente que el pastor se levanta y comienza a caminar, él hace un sonido o pronuncia una palabra, o puede ser hasta un silbido, donde las ovejas lo ven y comienzan a seguirlo. O sea que este punto de guiar es cuando Dios va delante de nosotros mostrándonos el camino, guiándonos, porque Dios es el único que conoce el futuro nuestro, el mañana de nosotros. Nosotros no tenemos ¿verdad? Esa certeza de que, o esa aseguranza de que nosotros vamos a ver el día de mañana. No, no, eso lo conoce el Señor. Y David lo que está diciendo es, yo me dejo guiar cada día a donde el Señor me lleve. Con toda confianza yo le voy a seguir. Si tiene una Biblia, busque ahí el Salmo 16:11, porque este concepto de guiar David lo utiliza también en el Salmo 16:11, donde el salmista dice, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir, o sea, de caminar contigo para siempre. David lo que está diciéndole al Señor, yo dependo de que tú cada día de mi vida me muestres por dónde yo tengo que caminar, cuál es el camino a seguir en ese día. El segundo concepto que envuelve la palabra nahal, la palabra pastorear, es el concepto de dirigir. Alguien que dirige, o sea, alguien que me lleva con integridad, con rectitud, hacia un lugar que ya ha sido determinado. Para nosotros, ese lugar determinado es la herencia de la vida eterna, es esa promesa de vivir para siempre con nuestro Señor. De esto también escribe David en el Salmo 37, verso 23. David dice, el Señor dirige mis pasos, o sea, el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. El Señor dirige, el Señor establece, el Señor es quien determina los pasos de los justos y el Señor se deleita en cada detalle que Dios pone y predispone para cada uno de nosotros. Qué hermoso saber que el Señor tiene tanto cuidado de nosotros que ya si tendríamos la bendición de ver el día próximo o de vivir los años que el Señor haya determinado para nosotros, ya todo lo que corresponde al diseño de nuestra vida ha sido determinado por Dios, y eso nos garantiza a nosotros lo que es una victoria segura, lo que es estar seguro en las manos de nuestro Señor y bajo el cuidado de nuestro Señor. El tercer concepto que Nahal nos presenta a nosotros es el concepto de sostener, o sea, alguien que me sostiene, alguien que cuida de mí en los momentos donde mis pies puedan resbalar o donde las fuerzas para continuar me falten. Qué hermoso saber que el Señor no se frustra con nuestras, vamos a decir, con nuestras debilidades. O sea, no hay manera de que nosotros hagamos que el Señor se frustre con nosotros o que el Señor le sorprenda los errores que nosotros vamos a cometer en la vida, porque déjeme decirle que no importa cuántos años usted lleve sirviéndole al Señor, usted y yo vamos a cometer errores en nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor. Vamos a tener tropiezos, vamos a tener, vamos a decir, momentos donde tal vez no tomemos las decisiones correctas o tal vez no
dirijamos con las actitudes correctas, pero eso no le sorprende al Señor, porque un Dios que es omnisciente conoce y ya sabe de antemano los momentos donde nosotros vamos a resbalar. El Salmo 63, verso 7, dice de la siguiente manera, dicho sea de paso, es uno de los salmos de David, y dice: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Esa palabra, esa frase que declara David, tu diestra me ha sostenido, habla de ese momento donde la mano derecha de Dios se extiende en los momentos donde yo resbalo para sostenerme por mi mano y afirmar mis pies. Y es hermoso porque no solamente habla de algo que es para prevenir, sino que también habla ese sostén, esa estrechez de la mano de Dios hacia nosotros. También habla y hace referencia a no solamente para prevenir que yo vaya a caer, sino que también se refiere a que cuando yo caigo, cuando yo tropiezo y caigo al suelo, esa mano derecha de Dios, que es la mano de justicia de Dios, que es la mano de gracia, de misericordia de Dios, que es donde la mano que refleja el poder de Dios se extiende hacia nosotros para levantarnos también del polvo y ayudarnos a continuar. Pero el cuarto concepto de la palabra nahal, o sea, de esa palabra pastorear, habla de cuidado, o sea, de cuidar y de proteger. Este salmo que voy a leer ahora, que es también un salmo de David, es bien interesante y yo quiero dedicarle un poquito de tiempo antes de continuar hacia el verso 2, donde dice, donde habla de las aguas de reposo, que es el tema que nosotros vamos a o queremos tratar de alcanzar en este segmento. Pero el Salmo 121, versos 5 al 8, lee de la siguiente manera: el Señor mismo te cuida, el Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida de tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, desde ahora y para siempre. Amén. Algo que me sorprende a mí de este salmo que escribe David es esta expresión que él hace, donde dice que el Señor está a nuestro lado como sombra protectora. Pensando yo en esa expresión del rey David, me vino a la mente cuando estamos caminando y nosotros vemos nuestra propia sombra al lado nuestro. No sé si usted ha sacado el tiempo para en alguna ocasión mirar la sombra suya y ver que la sombra suya se mueve con usted para donde quiera que usted va. Que, dicho de paso, hasta cierto punto imita, porque refleja cada uno de nuestros movimientos. Y me acuerdo yo que cuando pequeño, una vez con mis primos y mis amigos en la calle, estábamos bromeando, tal vez teníamos como 8 o 9 años, y estábamos tratando en nuestra ignorancia de ver quién se podía mover más rápido que la sombra propia de cada uno de nosotros. Y a pesar de que parece un chiste, pero y que es gracioso, ¿verdad? Porque ahora nosotros entendemos que no hay manera de que usted se pueda deshacer de su sombra. Nosotros tratábamos de brincar y movernos rápido y hacer cambios de dirección bien rápido para darnos cuenta que no había manera de poder deshacernos de la sombra. David lo que está diciendo es exactamente eso. No hay manera de que usted pueda deshacerse de la presencia de Dios. No hay manera de que usted pueda deshacerse o salirse fuera de lo que es la gracia y la misericordia de nuestro Dios. No importa cuán rápido usted corra en la vida, la sombra del Altísimo siempre va a alcanzarlo. No importa cuál dirección usted cambie, el salmista dice: yo he cometido mis errores,
Estoy parafraseando lo que el salmista está tratando de expresar. He cometido mis errores, he hecho mis desvíos, he ido para una dirección y luego cambio para la otra. Y al fin de cuentas me he dado cuenta de que nunca he podido salir de lo que es la sombra protectora de Dios, porque Dios ha estado conmigo cuando entro, cuando salgo, en los tiempos buenos, en los tiempos malos, en los tiempos donde he estado cercano al corazón de Él, en los tiempos donde he cometido errores y he fallado y le he fallado al Señor. En todo tiempo de mi vida, en toda temporada de mi vida, está diciendo David, nunca me he percatado de que Dios me haya abandonado, ni siquiera se haya separado o apartado de mí. Cuando dice que el Señor nos librará de todo mal y cuidará de nuestras vidas, yo quiero tomar esto un poquito pausado, porque muchas veces cuando hemos escuchado personas que al hablar de esto hablan de una vida aquí en la tierra donde si tú estás con el Señor nada malo te puede pasar, o sea que nada te puede alcanzar, que no se supone que tú estés enfermo o que te enfermes, que no se supone que las cosas negativas te alcancen o que te pasen cosas donde te llegue el sufrimiento y el dolor, y realmente eso no es lo que el salmista está hablando. Si vivir bajo la sombra de Dios, si vivir una vida cristiana y llevar una relación con Dios fuese la aseguranza de que nada malo se supone que a nosotros nos suceda o nos pase, habría una contradicción entre lo que David está diciendo en el Salmo 121 y lo que Cristo dice en el capítulo 16, verso 33 del libro de Juan, cuando Jesús está hablando y le está diciendo a los discípulos, aquí en el mundo ustedes van a tener muchas pruebas y muchas tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Escucha las palabras de Jesús. Jesús está diciendo, no hay manera que en nuestro peregrinar en esta tierra nosotros no experimentemos de alguna manera u otra el dolor, no experimentemos la ansiedad, no experimentemos la tristeza, no experimentemos la enfermedad. Jesús está diciendo todas estas cosas, mientras estemos vivos aquí en la tierra, nos pueden alcanzar en cualquier momento. Pueden llegar a nuestras vidas inesperadamente. Pueden llegar a nuestra vida sea porque nosotros las provocamos de alguna manera o no las hayamos provocado. Todos nosotros en algún momento vamos a tener que enfrentar lo que es la aflicción, lo que es la ansiedad, lo que es la tristeza, lo que es la depresión, lo que es alguna enfermedad, sea a un nivel o sea a otra. Y el Señor Jesús lo que nos está diciendo es, no importa cuál sea la temporada de tu vida, yo voy a estar con ustedes, porque yo experimenté, como dice la Biblia, Él fue tentado en todo, pero no cayó. O sea, Jesús lo que está diciendo es, yo conozco tus aflicciones, yo conozco cómo tú funcionas, yo conozco lo que son los sentimientos humanos porque me encarné en un cuerpo para poder entender cómo ustedes lidian con todas las, vamos a decir, las presiones del diario vivir. Y si yo pude vencer, ustedes que tienen mi espíritu en ustedes, también puede vencer. Y tal vez usted se esté preguntando, entonces, ¿qué es lo que, pastor, qué es lo que entonces David quiere decir en el Salmo 121 cuando dice que Él te librará de todo mal? Y si usted se está preguntando eso, déjeme decir que es una pregunta muy honesta y es una excelente pregunta. En el texto original hebreo, esa palabra librar es una palabra conocida como shamar y significa limitar el acceso y el movimiento de personas dentro y fuera de una zona. O sea, ¿qué es lo que está diciendo David? David no está diciendo que Dios nos va a poner en una burbujita de cristal donde nada nos puede tocar, donde nada nos puede alcanzar. David lo que está diciendo es que
el Señor, cuando esas cosas lleguen a nuestras vidas, cuando esos eventos lleguen a nuestras vidas, el Señor pone controles y pone parámetros. O sea, el Señor sabe hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no. ¿Cómo yo puedo probar eso en la palabra del Señor? Hay un libro que narra la historia de un hombre que yo creo que es un experto experimentando todas estas cosas. Y sí, ciertamente si usted está pensando en Job, de ese mismo vamos a hablar. Vaya al capítulo 2, verso 4. Verso 4 al verso 6. Ahí usted va a ver que dice la palabra del Señor que Satanás va donde Dios y le dice, acuérdese que estamos hablando del capítulo 2, en el capítulo 1 es donde Satanás se abalanza en contra de Job y le quita sus pertenencias y sus hijos mueren y hay una serie de crisis que Job enfrenta que yo creo que ninguno de nosotros podríamos en este siglo XXI manejar de esa manera, porque para poner, ¿verdad?, en contexto lo que Job está viviendo, lo que la palabra de Dios nos dice es que en cuestiones de horas Job pierde todos sus ganados. Job pierde, vamos a decir, sus pertenencias, toda su entrada económica. Y al final del día, Job está enfrentando 10 tumbas al frente de él de sus hijos. O sea, sus 10 hijos murieron. No hay explicación. No hay una palabra de Dios del por qué es lo que sucede, qué está pasando en la vida mía, por qué todas estas catástrofes. O sea, imagínense el estado de confusión y de dolor y podríamos decir hasta de shock en el cual está viviendo Job. Y luego Satanás va a la presencia de Dios y le dice al Señor, pero es que piel por piel cualquier hombre renunciará a todo lo que tiene para salvar su vida. Y aquí es donde está interesante porque el Señor le dice, extiende tu mano y quítale la salud. O sea, es Satanás quien le está diciendo a Dios, extiende tu mano y quítale la salud y ten por seguro que te va a maldecir en tu propia presencia. Ahí, en la cara tuya, Job te va a maldecir porque después de todo, el hombre no hay nada más que aprecie que lo que es la salud y su propio cuerpo, lo que está diciendo, tratando de insinuar Satanás. Y el Señor le responde y le dice, muy bien, haz con él lo que quieras, pero, y ese pero, ahí es donde vienen los límites y donde se manifiesta esta expresión, este concepto de librar. Dice, pero no le toques su alma, o sea, no le quites la vida. Tienes acceso para manipular en su entorno, pero van a haber unos límites que tú no puedes pasar, no puedes traspasar. Y ahí es donde comienza a manifestarse este concepto de que Dios nos va a librar. Lo que hay que ponerle un poquito de sentido a la expresión librar, porque si me libran es porque en algún momento algo me atrapó y yo necesito liberación. Si el Señor tiene que intervenir para librarme, yo estoy bajo una opresión o yo puedo estar bajo unas prisiones, pueden ser emocionales, pueden ser físicas, pueden ser familiares, póngale el nombre, póngale la etiqueta que usted quiera. Lo que está diciendo es, estoy dentro de una situación y necesito que Dios intervenga y me saque de ella. Hay también un ejemplo en el libro de Lucas, en el capítulo 22, en el verso 31, donde Jesús le está hablando a Pedro y le dice a Pedro, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo le he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Escuche bien las palabras de Jesús. Satanás ha pedido zarandearlos. Y Jesús no le está diciendo a Pedro, yo intervine y yo le dije que no y aquí no va a pasar nada.
No, no, no. El Señor le está diciendo a Pedro, te van a zarandear, te van a sacudir. No hay manera de que te salgas de esto. No hay manera de escaparte de esta prueba. Lo único es que yo le he rogado al Señor que tu fe no falle en medio de esta prueba que viene. O sea que no importa lo que venga, aquí lo importante, Pedro, es que tu fe permanezca intacto. O sea, y esa palabra zarandear es interesante porque significa en el griego donde se escribe el Nuevo Testamento, la palabra zarandear significa poner a prueba la fe de una persona hasta su límite. Escuche bien, poner a prueba la fe de una persona hasta su límite. Yo he escuchado un sinnúmero de personas decir, no, Dios está probando mi fe. El Señor está probándome para ver lo que yo doy, para ver hasta dónde yo llego. Yo respeto toda opinión. Mi opinión es que un Dios omnisciente, que conoce todas las cosas, y la Biblia dice que conoce hasta lo más profundo de nuestros pensamientos y de nuestras intenciones, no necesita probar hasta dónde nosotros vamos a llegar. Dios sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Dios conoce cuáles son tus límites y cuáles son mis límites. Los que no conocemos los límites de nuestra fe somos nosotros. Nosotros no sabemos cómo vamos a reaccionar en cada, vamos a decir, circunstancia que viene a la vida de nosotros. En unas reaccionamos de esta manera, en otras podemos reaccionar de esta otra. Y muchas veces esos eventos vienen a la vida de nosotros, no para que Dios se entere hasta dónde nosotros podemos llegar, porque ya lo sabe, sino para que nosotros podamos tener conciencia de cuán fuerte o cuán débil puede estar, vamos a decir, el fundamento de nuestra fe en nosotros. Acuérdese que cada uno de nosotros tenemos una medida de fe diferente. O sea, la fe es la misma, pero no todos la han desarrollado a su máximo potencial. Así que en medio de las circunstancias, cualquiera que sean, Dios permanece. Lo que está diciendo la palabra librar, Él te librará en el Salmo 121, es que Dios permanece vigilante y nos guarda de que estos acontecimientos no actúen más allá de lo que usted y yo podamos resistir. Yo no sé si usted puede ver ahí lo que es el amor y la misericordia de Dios. O sea que Dios va a permitir la prueba, pero no va a permitir que la prueba sea mayor de las capacidades que usted y yo tenemos para resistirla. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 10, versos 12 y 13. Y escuche lo que dice el apóstol Pablo. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que atraviesan otros hermanos. No son distintas. Podrán venir en formas distintas, pero es lo mismo, son pruebas. Pero escuche, diría yo, el punto de pivote en esta declaración de Pablo. Inmediatamente en ese verso 13, cuando dice, las tentaciones que enfrentamos en nuestra vida no son distintas de las que otros atraviesan, hay un punto. Y dice, y Dios es fiel. O sea, Dios es pistos. Dios es digno de que nosotros depositemos nuestra confianza en Él y que entendamos que Él no va a permitir que la tentación sea mayor de lo que usted y yo podemos soportar. Cuando seamos tentados, dice el apóstol Pablo aquí en ese verso 13 de 1 Corintios capítulo 10, Él nos mostrará una salida para que podamos resistir. Ahora, yo necesito ser responsable y esta cuestión de que Dios nos mostrará una salida, no es que Dios viene y se mete en medio y te saca. No. Escuche bien lo que dice el texto. Dios abre una puerta para que nosotros podamos salir de la prueba y salir victoriosos. Salir de la prueba,
le corresponde a usted y me corresponde a mí. Porque hay gente donde se acostumbran tanto a la prueba que hacen de la prueba su amigo, que hacen de la prueba su ambiente, que hacen de la prueba su zona de, vamos a decir, de seguridad. Aunque me duele, estoy amarrado a ella. Y usted puede estar ahí en una prueba, sintiéndose víctima, sintiéndose, ¿verdad? Teniendo autocompasión por usted mismo, y la puerta de la salida para que usted pueda terminar con ella pueda estar abierta de par a par, pero es usted quien decide si entro o salgo por la puerta que Dios abrió, o me quedo aquí tratando de resolver las cosas por mi propia fuerza. Por eso es que al final del verso 23, cuando David dice, Jehová es mi pastor, él culmina ese primer verso diciendo, nada me va a faltar. Si lo ponemos en un buen puertorriqueño, podemos decir que David lo que está declarando es, cuando yo me dejo guiar por Dios, cuando me dejo dirigir por su palabra, cuando dejo que su mano me sostenga y le permito a Él que cuide de mí, esto me asegura a mí que nada me va a faltar. Qué poderoso, ¿verdad? Ese primer verso. Entonces nos movemos al segundo verso, donde David dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Ese fue el segmento pasado, y simplemente lo que voy a poner una pincelada ahí para poder continuar con la segunda parte de ese verso es que pudimos observar que los lugares de delicados pastos a donde el pastor llevaba a sus ovejas a descansar era un lugar intencionalmente preparado por el pastor, donde las ovejas podían pasar la noche seguras y tener la oportunidad de relajarse y descansar mientras el pastor las observaba de lejos y las miraba detenidamente con el propósito de poder determinar el estado de salud de sus ovejas. Escuche bien. ¿Por qué yo digo el estado de salud? Porque realmente el señor Philip W. Keller es el que escribe el libro Un pastor mirando el Salmo 23, y lo escribe desde su experiencia como pastor en África del Sur. O sea, toda su juventud y parte de su adultez la dedicó al cuidado y a lo que era ¿verdad? El negocio del ganado de ovejas. Y claro, con la experiencia de un pastor de ovejas, va a mirar el Salmo 23 con unos lentes, yo creo que podríamos decir correctos, en cuestión de la analogía que David está utilizando. Y W. Keller dice en una parte en su libro que el pastor, cuando lleva a las ovejas al área de descanso, él está observando varias cosas. Él está observando cuánto tiempo se toma la oveja en acostarse una vez ya el sol se esté poniendo, y cuánto tiempo se toma la oveja en levantarse en la mañana. Porque W. Keller dice que si a una oveja le da mucho trabajo el acostarse a descansar, es probablemente que esa oveja tenga esté bajo un estrés, sea causado por algún parásito, o que tenga alguna molestia o algún dolor en alguna parte del cuerpo, que al acostarse le esté causando, ¿verdad?, esa incomodidad en su cuerpo. O viceversa, la oveja cuando está acostada y se tarda mucho en pararse, W. Keller dice, algo no está bien en la salud de la oveja. Algo le está quitando la fuerza. Así que muchas veces cuando el Señor nos permite a nosotros entrar en esos lugares, y ahí sí yo digo que está la mano de Dios para dirigirnos, porque es el pastor quien lleva a las ovejas a los lugares de delicados pastos. Cuando Dios permite y crea esos escenarios donde nos pausan, Dios lo que está es escudriñando, haciendo un diagnóstico de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra alma. Y muchas veces nosotros no lo entendemos, porque esos lugares de delicados pastos pueden venir de diferentes maneras. Pueden venir envueltos, por ejemplo, en una ocasión
Yo estaba tan y tan y tan envuelto trabajando para el Señor, y de repente yo caigo en un hospital y estoy ahí preguntándome, estoy hospitalizado y preguntándome y diciéndole al Señor, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué ahora que yo estoy haciendo exactamente lo que tú me estás pidiendo que yo haga? Es donde más efectivo estoy siendo en el ministerio. Y me acuerdo que llevaba yo creo que ya iba para el segundo día hospitalizado, y yo estaba en esa contienda entre mis emociones y preguntándole a Dios y tratando de hacer lógica en lo que estaba sucediendo. Y me acuerdo que entró un amigo a visitarme. Y cuando lo vi me alegré mucho, un hombre de oración, un hombre profundo en su relación con Dios. Y yo de cierta manera dije que este hombre viene a orar por mí, me va a poner las manos encima y yo salgo de aquí mañana. Y me acuerdo que se sentó al lado de la cama y me puso la mano sobre mi brazo y me dice, amigo, estoy aquí porque el Señor me envía a darte respuesta a tu pregunta. Y la respuesta no era nada de lo que yo estaba esperando. ¿Sabe cuál fue la respuesta del Señor? Estás tan ocupado en mi obra, en el ministerio, que llevo días tratando de hablar contigo y no has podido discernir mi presencia. Te tuve que poner aquí y detenerte para que podamos tener una conversación. Mi amigo me miró, se sonrió y me dijo, eso fue lo que me dijeron, te veo cuando salgas del hospital. Se levantó y se fue. Ahí entendí yo que el Señor había provocado los escenarios para poder trabajar cosas en el corazón mío que no estaban correctas. Pero escuche lo que David dice en el Salmo 26, verso 2. Porque David está escribiendo en el Salmo 23 como oveja, hablándole al pastor, o sea, describiendo lo que el pastor hace con él. Pero en el Salmo 26, David se para y es como si fuera la ovejita diciéndole al Señor, ahora que me tienes en los lugares de delicados pastos, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y examina mi corazón. En el Salmo 139, verso 23 y verso 24, David vuelve a hacer esta oración y le dice al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Yo creo que nosotros nos acostumbramos a pedirle al Señor. Escuche bien. Nosotros hemos desarrollado este hábito de que los momentos de oraciones nuestros se convierten más en una lista de cosas que nosotros queremos. Y en la gran mayoría de nosotros, en la lista no aparece un examen de nuestro corazón. Aparece, Señor, quítame esta enfermedad. Señor, ayúdame con esta, vamos a decir, esta situación en mi matrimonio, o ayúdame en esta situación con mis hijos, o Señor, provéeme un trabajo, o el que tiene un trabajo le dice, Señor, haz que me den un aumento. Muchas veces lo que estamos es pidiendo al Señor cosas que nosotros necesitamos. David entendió que lo más que él necesita es que su corazón esté recto delante de la presencia de Dios, que su corazón esté vamos a decir, sintonizado y sincronizado con lo que es el corazón de Dios y la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios para mi vida y la voluntad de Dios para su vida. Y para David era extremadamente importante y no era negociable el que el Señor lo examinara periódicamente, o sea, con frecuencia. Cuando vemos esta oración en dos de sus canciones, perdón, en dos de sus salmos, nosotros entendemos que David, en otras palabras, lo que estaba diciendo es, Señor, yo he cometido mis errores. Y dentro de los errores que he cometido he fallado y he hecho atrocidades.
Eh, en una ocasión tomé a una mujer que no era mía y después no conforme con eso, hice un complot para que su marido fuese asesinado en el frente de batalla. En una ocasión yo censé el pueblo sin que tú esto me dieras permiso para hacerlo y las consecuencias fueron catastróficas. Y de los errores uno aprende. Y de ahí David comenzó con frecuencia a decirle al Señor, llévame a los lugares de delicados pastos. Y ahí escudriña mi corazón. Métete ahí adentro. Métete adentro y conoce y pruébame. Y conoce los pensamientos que me inquietan. O sea, conoce los pensamientos que me irritan, los que causan temor, los que causan tristeza, los que causan ansiedad. Y pon todas esas cosas en orden, Señor, en mi corazón, porque la realidad de las cosas es que muchas veces en momentos de ansiedad y desespero tomamos decisiones que no son correctas. En otras ocasiones, en momentos de coraje, de ira, podemos tomar decisiones que las consecuencias pueden perseguirnos el resto de nuestras vidas. Y todo eso viene de un corazón que está cargado. Yo no sé cómo esté el corazón suyo en este día, o cómo usted se sienta, o por qué circunstancias usted esté atravesando. Yo sí le puedo decir que la receta más segura para esto es irnos de rodillas y decirle al Señor, examina mi corazón. Métete allá adentro, Señor, y pruébame. Examina no solamente los pensamientos, sino los pensamientos más íntimos. Los que me inquietan, los que me roban la paz, los que me roban el sueño en la noche. Señálame cualquier cosa que haya en mí que te pueda ofender, cualquier cosa que pueda contrictar tu espíritu, cualquier cosa que pueda entorpecer mi relación contigo. Y guíame por el camino de la vida eterna. Este tipo de examen del corazón, de la salud espiritual y de nuestra salud emocional, se da en los lugares de delicados pastos, en ese lugar donde el Señor te hace descansar. Así que muchas veces, cuando tú te sientas como que, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me vino esta pausa en la vida? ¿Por qué perdí el trabajo y ahora no encuentro qué hacer? ¿Por qué estoy en esta cama de hospital? Porque estoy en mi cama, aquí enfermo, que no puedo moverme. ¿Qué es lo que pasa? En vez de decirle al Señor, levántame, restáurame, yo creo que lo primero que tú debes de decirle al Señor y que yo debo de decirle al Señor es, examíname. Dime, muéstrame, háblame. ¿Qué quieres revelarme? ¿Qué quieres en este momento que estoy viviendo hablar en mi corazón? ¿Qué quieres mostrarme de mí mismo que a lo mejor yo no haya visto ni haya considerado? Nos dice el salmista que el mismo pastor que nos lleva a los delicados pastos es el mismo pastor que nos conduce a las aguas de reposo. Salmo 23, verso 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Escuche bien la palabra, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Se acuerda que hablamos de 4 conceptos dentro de lo que es la palabra nahal, pastorear? David está diciendo, junto a aguas de reposo el Señor me guiará. Junto a esas aguas de reposo el Señor me va a dirigir. Junto a aguas de reposo el Señor me sostendrá con su mano derecha, con su diestra. Y junto a las aguas de reposo el Señor derramará sus cuidados sobre mí. Yo creo que no nos va a dar tiempo para entrar vamos a decir, a profundizar, mejor dicho, en este concepto de las aguas de reposo. Pero lo vamos a tomar para nuestro próximo segmento. Pero yo creo que lo que hemos hablado aquí es suficiente para que tú y yo hoy hagamos una pausa en nuestras vidas y consideremos varias cosas. Número 1, ¿me estoy dejando guiar por el Señor? ¿Estoy dejando que sea el Señor quien marque el camino? ¿O soy yo quien está marcando el propio destino de mi vida
Y soy yo quien toma las decisiones y soy yo quien trato de dirigir a Dios y decirle a Dios por dónde debemos de caminar y por dónde debemos de ir. Número 2. Estoy dejando que Dios me dirija. ¿Realmente estoy permitiéndole a Dios que Él cree carácter en mí? Y le estoy permitiendo a Dios que Él sea quien me lleve hasta ese lugar que Él ya ha determinado para la vida mía y para la vida de los míos también. Porque acuérdese que en toda decisión que nosotros hacemos, no solamente nos afecta positiva o negativamente a nosotros, sino que le afecta positiva o negativamente a los que nos rodean. Lo tercero que debemos de considerar es, Señor, ¿me estoy sosteniendo yo de tu mano o estoy utilizando otra cosa de apoyo? Porque muchas veces nos apoyamos en amistades que son buenas. No estoy diciendo que sea malo. Hay amigos que Dios pone en el camino de nosotros que son una de las más grandes bendiciones que Dios nos haya podido conceder. Pero no importa cuán bueno sea el amigo, nadie te va a entender y nadie te va a dirigir como te puede dirigir el Espíritu de Dios, como te puede dirigir el Señor mismo. Otros se apoyan en la bebida, otros se pueden apoyar en cualquier serie de cosas o de costumbres o de actitudes que pueden ser muy destructivas para la vida de nosotros. Tenemos que asegurarnos que nuestro apoyo sea en la mano derecha de Dios, o sea nuestro apoyo sea la fe y la convicción de que Dios, como decía el salmista en el Salmo 121, Él está con nosotros como nuestra sombra, nuestra mano derecha. O sea, que Dios no te abandona, Dios no te deja. Muchas veces nos hemos sentido como que no hay respuesta de parte de Dios. Yo le aseguro a usted que Dios lleva tiempo tratando de hablar con usted y que es la tormenta a veces que tenemos en nuestra cabeza, donde tenemos tantas voces hablándonos, voces del temor, voces de la opresión, voces de deudas, voces de diagnósticos de médicos, y hay tantas cosas dentro de nuestra cabeza que nos hablan a diario, las 24 horas del día, y nosotros le prestamos tanta atención a las voces de todas esas cosas que no podemos discernir la voz de Dios. La otra pregunta que debemos de hacer es, ¿estoy dejando que Dios me cuide? ¿Realmente estoy depositando la seguridad de mi vida en las manos de Dios? ¿O estoy simplemente tratando de sobrevivir? Porque hay una gran diferencia en tratar de sobrevivir y vivir en lo que es la paz y la confianza de que Dios está con nosotros y que no importa lo que pueda venir a nuestra vida, Dios siempre le va a poner límites y nunca va a permitir que la prueba sea mayor del depósito que Él ha puesto en nosotros para sobrellevarla, para pasarla y para salir al otro lado victoriosos y con, vamos a decir, con más experiencia y con un carácter más fuerte y más determinado. Y lo último que podríamos decir que debemos de considerar para cerrar el segmento de hoy es: ¿le he pedido yo o le he permitido yo a Dios que Él haga un examen de mi corazón? Que me pase un diagnóstico. Decirle al Señor, pruébame. Métete allá adentro, Señor. Entra a esas recámaras oscuras que están dentro de mi corazón que ni yo mismo me atrevo a abrir. Entra a esos closets que yo cerré en una ocasión con llave porque los eventos fueron tan difíciles que causan dolor, o en otras ocasiones pueden causar tristeza, o en otras ocasiones cuando pienso y voy a ellos, lo que hago es que me lleno de ira, me lleno de coraje, y como los cerré y no he trabajado con ellos, lo que están haciendo ahí es creando raíces, y raíces que van profundizando y metiéndose dentro del corazón nuestro. Y es momento de decir al Señor, entra ahí. Entra allá adentro, Señor. Dale permiso al Señor para que Él entre y sane. Para que Él entre y ponga en orden. Para que Él entre y remueva y añada en el corazón de nosotros. Tenemos que ser, diría yo,
suficientemente humildes y sinceros con nosotros mismos para entender que dentro de nuestros corazones hay cosas que nos dañan, pero que nosotros no hemos sido capaces de deshacernos de ellas. David pasó por eso mismo. Y David le está diciendo al Señor, entra ahí, escudriñame, examíname y dame el diagnóstico. Dime qué es lo que está mal allá adentro. Y dime cuáles son las cosas que yo puedo cambiar y las cosas que tengo que rendirte a ti para que tú las cambies. Y yo le aseguro a usted que cuando eso suceda, usted va a poder decir como dijo el salmista David, el Señor es mi pastor y nada, absolutamente nada me faltará. Dios te bendice, Dios te guarde, el Señor te dé fuerzas para que puedas continuar, que el Dios de los cielos te sostenga con su diestra, que Dios guíe cada uno de tus pasos y dirija tu vida hacia el destino que Él ya ha determinado para ti. Que Dios te cuide y que el Señor de los cielos sea tu sombra a tu mano derecha. Dios te bendiga y te espero en el próximo segmento donde sí vamos a entrar a lo que son las aguas de reposo. Bendiciones para todos.